Esto es mucho cuento. Este cuento está basado en hechos reales. Algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de sus protagonistas. Este cuento habla de cómo crucé Colombia desde la capital, o sea, desde Bogotá, hasta la costa, hasta mi amada Santa Marta, en bicicleta. Todo empezó con la idea por allá como en el 2014. Yo acababa de llegar de vivir en Estados Unidos un año atrás, me había independizado y la bicicleta se había convertido en mi medio de transporte. Vivir en Chapinero y tener el trabajo cerca me permitió explorar ese mundo en dos ruedas, pero yo sentía que cada vez quería algo más. Y nada, se me empezó a pasar por la cabeza como hacer el ya tan conocido Eurotrip en bici. Y pues bueno, no fue el Eurotrip, pero la idea siempre estuvo ahí latente. Y después de un tiempo de tener esa idea en la cabeza como súper latente y dele, conocí a ahora un exnovio con el que terminamos organizando el que sería el primero de dos viajes en bicicleta. Yo en ese tiempo llevaba varios años sola. Había salido pues como con alguien justo antes de conocer a este ex al que le llamaremos el Ciclas, nombre con el que mis amigas usualmente se referían al personaje pues en algún momento para hablar de él. Y bueno, nada, conocí al Ciclas, un pelado unos años menor que yo, algo a lo que realmente no le paré bolas en ese momento, también amante de la bicicleta como yo, y nada, con el cual emprendimos una relación. Yo por entonces tenía como 27 años, trabajaba para una empresa muy renombrada en Colombia, con un muy buen sueldo, creo que de hecho uno de los mejores que había tenido en ese momento. Pero mi alma libre, soñadora y viajera, siempre quería estar como de un lado para el otro y yo no podía parar de pensar en hacer un viaje en bicicleta. Cuando yo conocí a este man, nada, antes de empezar esa relación, yo ya había decidido que me iba a ir a California en unas vacaciones, donde unos amigos. Cuando fue el momento del viaje, pues ya llevábamos un tiempo, un par de meses con esta persona y nada, yo me fui, se suponía por 2 semanas, pero a las 2 semanas yo llamé al trabajo, renuncié y me quedé parchando y cortando weed en un bosque en medio de la nada y ahorrando con el sueño de volver con algo de plata para hacer real ese viaje en bicicleta. Yo siento que fue un momento perfecto para renunciar, sobre todo a esa, entre comillas, estabilidad, ¿no? Porque una de las cosas que no me permitía como seguir adelante con esa idea de hacer un viaje en bicicleta era como la idea que uno siempre tiene de no, tiene que trabajar y tiene que estar estable y tiene que ser estable en una empresa y tal. Entonces, tomar esa decisión en ese momento creo que fue muy valioso, lo volvería a repetir muchas veces y lo volví a repetir en algunas ocasiones y me di cuenta que uno siempre vuelve a conseguir camello, pero uno no siempre vuelve a tener el impulso para tener, pues para tomar esas decisiones, ¿no? Así que nada, todo funcionó, volví en noviembre del 2015, empezamos a planear el viaje y en abril del 2016 creo que más o menos arrancamos. Para mí los retos desde pequeña han sido como una adicción. O sea, a mí entre más me dicen, no, no vas a poder, no vas a ser capaz, ahí estoy yo dándola toda y pues como que demostrándome, ¿no? Que claro que sí puedo. Y pues a él, un mancito de más de 70 kilos, de buen comer, le decían que yo no iba a aguantar, que ni 2 días en la carretera yo iba a dar. Yo para entonces era vegetariana, era cero flexible con la comida. Y pues también por eso la gente me veía pues como poco competente, diría yo, como me iba a faltar la proteína, iba a estar muy débil y bueno, un montón de cosas más. No los juzgo realmente cuando la gente habla de lo desconocido y por suposiciones pues saca conclusiones que no son, termina pues haciendo este tipo de comentarios, ¿no? Yo en cambio la tenía pues súper clara. Yo había trabajado mi mente más que mi cuerpo por meses y yo sentía que estaba lista para arrancar. Uno en pleno enamoramiento se cree como Hulk. Entonces, yo siempre, pues, nada, dándola toda, siendo súper fuerte, la que yo todo lo podía. Subía patios, pues, en la calera, como 2 veces por semana. Para los que no saben qué es patios, son como 5 kilómetros de subida desde Bogotá, como hacia que lleva un camino hacia un pueblito que se llama La Calera.
Y esa era la manera en la que yo había entrenado, ¿no? Subir el vino, subir la calera, y eso fue lo que a mí me permitió, pues, pedalear cada uno de los días. Cuando creamos la ruta para ir de Bogotá a Santa Marta, me acuerdo muchísimo que fue como sentarse a hacer el cálculo de cuántos kilómetros por día podríamos recorrer y trazamos una ruta pues que nos permitiera avanzar lo suficiente o parar, dependiendo, en el camino, ¿no? Para descansar y pues no quedarnos en el medio de la nada. Entonces muchas veces pillábamos que teníamos que hacer 150 kilómetros, pero quizá el otro día solo eran 40. Para ir a la costa, uno coge toda la Ruta del Sol. Para darles más o menos una ubicación y haciendo copy-paste de Google, la Ruta del Sol es una vía que tiene como 1000 kilómetros y conecta la capital de Colombia, Bogotá, con la costa Caribe, pues en un menor tiempo, básicamente. Esto atraviesa 8 departamentos, 39 municipios, no sé cuántos miles de caseríos. Y cuando uno tiene la idea de que va para el nivel del mar, pues uno se sueña con tramos planos por kilómetros y kilómetros. Y bueno, la verdad que no fue súper montañoso, pero definitivamente plano que uno diga, pues tampoco. Habían varios columpios en la vía, pues como se le llaman, que hacían la ruta a veces más difícil y a veces más llevadera. Los columpios básicamente son como esas subidas que uno le da y le da y le da, pero la bajada es una delicia porque entonces lo impulsa uno y uno va descansando las piernas también, pero todo va sumando. En la ruta uno se encuentra de todo. Personas buenas, pues buena onda, personas que lo animan a uno, personas que le echan el carro a uno, soledad, vegetación, animales, olores, de todo. O sea, en la ruta ese hecho de sentarse uno y llevar el manubrio y llevar como el control de alguna manera de las cosas es encontrarse con todo y con nada a la vez. Y eso es lo difícil. Cuando uno no se encuentra nada, pues es lo que va generando como un cierto miedo. Y eso justamente fue lo que pasó el segundo día de ruta. Ese día recuerdo mucho que estábamos en Villeta. El recorrido del día anterior había sido de Bogotá a Villeta, habían sido como, qué sé yo, como 90 kilómetros más o menos. Y el segundo día, 5 de la mañana, alistando todo para ir de Villeta a Puerto Boyacá. Y en el tramo que estaba pensando yo, pues no estaba tan duro lograrlo. O sea, para mí en la cabeza yo pensaba que lo duro sería al principio, que tocaba subir el Alto del Trigo. Es duro, era duro subirlo, pero de ahí, digamos, en mi cabeza en adelante yo juraba que era plano. Y bueno, a las 8 más o menos de la mañana se coronó el Alto del Trigo, desayunito de camionero, como le digo yo, era de lo mejor que le podía pasar a uno. O sea, ese momento de encontrarse ese estancadero donde hay solo camioneros desayunando, que básicamente es arepa, arroz, huevo, chocolate, café, todo el carbohidrato que le pueda meter y la proteína, era indispensable pues para poder seguir también quemando a sí mismo calorías. Y en efecto nos encontramos con ese sitio en ese momento. Ese día recuerdo que lograr ese alto para mí fue como wow, mucha tesa, Laura, qué capa. Pues eso eran, no sé, como 15 kilómetros de solo subida, pero pues la inclinación era dura, en mi opinión. No, o sea, en mi opinión y en mis capacidades, sin ser Nairo Quintana, por supuesto, había sido duro, guerreado. Ya con el desayuno puesto y hasta un raspado sabrosísimo que me acuerdo mucho que me pegué ese día antes de arrancar, pues ya estaba más que lista. De nuevo, pues en mi cabeza la llegada a Puerto Boyacá sería, no sé, tipo 3 de la tarde, planito, y pues llegaríamos apenas para almorzar y descansar pues para el día siguiente. Entonces nada, arrancamos esa bajada de ese alto, me acuerdo y es como, describirlo en palabras es poco, pero es como sentir la brisa, el verde, las montañas, todo alrededor se convierte en un paisaje de fotografía, el olor, todo. Y me acuerdo mucho que ese día descubrí una canción de Bunbury que se llama El Rescate, sin saber que después parte de eso iba a ser como mi banda sonora en un tiempo. Pero bueno, esa canción la puse como unas 200 veces, yo creo, así como dijo mi hermana, yo siempre quemando canciones, ese día recontra quemé esa canción. Y ya bajando ese alto y llegando a un pueblito, a mí me empiezan como a fallar los cambios de la bicicleta. Yo llevaba una bicicleta en aluminio, me acuerdo, y le había adaptado una parrilla donde llevaba una maleta
pequeña con algunos cambios de ropa, con medicinas como para el dolor y para el alivio de los músculos. No sé qué más llevaba, no llevábamos muchas cosas, yo no llevaba muchas cosas realmente porque pues el menor peso que uno pueda llevar es indispensable, ¿no? Pero nada, yo pensé que me estaban fallando los cambios y la verdad era que pues los estaba metiendo mal. Y pues el Ciclas, en su frustración, me tuvo que decir de nuevo cómo era que se usaban. Pues además era muy chistoso porque pues como que era un momento de tensión, ¿no? Un momento de enojo, como otra vez a explicarle a esta vieja y bueno. Nada, momento de tensión como muchos otros, pero pues seguimos. El Vive 100 en ese momento era como la vitamina del día. Vive 100 debería haberme patrocinado esto porque la manera en la que me zampaba Vive 100, pues no era mucho, pero yo trato de no meterle muchas vainas de esas al cuerpo, pero en plena carretera, 2 al día era una buena vitamina. Y ese momento de tomar el Vive 100 era sublime. O sea, yo recuerdo que ese día compré 2 y empezó esa recta que venía en mi cabeza que tanto yo esperaba pues para llegar finalmente a almorzar. Ahí eran como las 10 de la mañana. Partamos de que esto es a pleno sol, ¿no? O sea, esto es ruta del sol, a pleno sol, echar pedal, maletas a bordo, en la parrilla de la bici, en truza de badana y hágale. Era fuerte. El pedal era pues yo lo sentía como muy pesado, yo miraba el kilometraje y parecía que se triplicaba cada vez más y yo pensaba, pues, ¿cómo se supone que estoy cerca? ¿Qué es lo que pasa? Como a la 1 de la tarde yo recuerdo que paramos como a coger un poco de sombra y las bicis quedaron en el andén de la intersección de la carretera y al otro lado había una tiendita muy pequeña como en un peldaño, como en una pequeña montañita. Y yo me acuerdo que me metí una corrida y yo dije, quiero tomar agua y descansar un poco. Allá hubo sombra. Nada, los dueños empezaron a contar sobre la vida de campo que tenían, ofrecieron almuerzo, pero como en la cabeza las cuentas era llegar en 2 horas al sitio, se le hizo el quite al almuerzo, mucha hidratación con agua. Yo me acuerdo que ese día me comí un paquete de Cheetos y jugué un rato con la mascota que tenían, que era nada más y nada menos que un chulo. Y ese chulo era bellísimo, era entendido, yo no me acuerdo el nombre, pero pues era como que le decían el nombre y el man volteaba a mirar. O sea, háganse el big picture de tener un chulo de mascota. Eso era la locura, yo no me quería ir de ahí. Nada, el descanso terminó, a coger las bicicletas otra vez y hágale. Lo duro vino cuando llegaron las 3 y luego las 4 de la tarde y el agua se agotaba y las montañas se veían cada vez más grandes. O sea, háganse una imagen de como cuando en las películas hay montañas adelante y atrás y uno voltea a mirar y no hay nada, así. El terreno ya no era plano y pues el Ciclas, sí señores, que empezó a hablar incoherencias. El mancito estaba súper insolado, cansado, deshidratado y pues yo lo pillaba y estaba prácticamente teniendo alucinaciones. O sea, en un momento me volteé a mirar y me dice como, ¿qué hacemos acá? Pedaleando y como que pedaleado y ¿qué hacemos acá? Y yo lo miro como con cara de no, pues no me mames gallo, dale más bien que nos cogió la tarde, ¿de qué estás hablando? Y en ese momento pasó un camión y nos ofreció llevarnos, yo creo que nos vio jodidos, pero nosotros habíamos hecho la promesa de que pasara lo que pasara, todo lo íbamos a hacer en bicicleta. Y nos negamos, ¿no? Entonces, segunda negada del día, no al almuerzo, no al camión. Bien, el camión se fue y a lo que se va yendo yo y la cagamos, o sea, la recontraembarramos. Y se fue poco a poco, se fue y se desapareció en medio del camino ese camión y sigue. 5 de la tarde, yo seguía dándole, pero yo sentía que ya no aguantaba mucho más, ya el agua escaseaba, yo creo que quedaban un par de sorbos. El Ciclas mucho más llevado, hacía preguntas rarísimas que yo ya no recuerdo, pero pues me acuerdo que ese era el escenario. Y ahí dije como, si no pasa otro camión que nos lleve, pues todo va a estar muy mal, ¿no? Antes de las 6 de la tarde pasó otro camión y yo empecé a alzar los brazos en señal de ayuda. Nos ayudaron a poner las bicis en la parte de atrás y una vez nos subimos, nos dimos cuenta que era un carro que transportaba pintura. Y ese olor a pintura, uff, qué denso ese momento. Yo quería vomitar.
Estábamos sin almuerzo, sin agua, insolados, disvariando el uno y yo tratando de decirme a mí misma como, dale que tú puedes, Laura, dale, dale, como dándome palmaditas en la espalda, como dicen. Este camión nos llevó hasta la entrada de Puerto Boyacá y ahí arrancamos en bicicleta 30 o 40 minutos más, yo creo, hasta que encontramos un hotel. Y eso fue como haber llegado a la meta. O sea, para mí fue como haber llegado a Santa Marta, con la única diferencia de, pues, que este era apenas el segundo día y ya la ruta se hacía muy peligrosa, era absolutamente desafiante y pues tremendamente retadora, ¿no? Recuerdo que cada día registramos el viaje a la llegada. Ese día, pues en nuestro segundo día era nuestro segundo registro. Pero recuerdo mucho que mi cara estaba absolutamente hinchada, roja de la insolada. Y varios amigos me llamaron y me dijeron como, para, estás loca, no sigas ese viaje. Mi mamá, como no sigas, ¿qué te pasa? Y el Ciclas ni hablar, o sea, ese man estaba en la mala, ese sí que estaba más llevado que yo, estaba más llevado que la vegetariana de unos 60, 50 kilos que no iba a durar ni el segundo día. Y bueno, la vida te da sorpresas. Al otro día, pues, se decidió que era día de descanso después de semejante travesía. Lo mejor era, pues, parar. Es muy importante que en esos momentos uno escuche mucho el cuerpo, ¿no? Como si uno siente que necesita el descanso, pues, darle el descanso debido. Y eso fue lo que hicimos para, pues, retomar energías para poder seguir al tercer día. Acá voy a hacer un paréntesis porque debo contar algo muy relevante que afectaría mi viaje y es algo que quizá para los que montan bici no es nada nuevo, pero para los que no, les cuento que pues una de las cosas que a mí me empezó a costar desde el día 1 fueron las ampollas que me salían entre la cola y mi vagina. Y es que entre la fricción y el sudor por las 4 o 7 o 10 horas o las horas que toque pedalear, pues imagínense nomás, o sea, pues las viejas me ven a entender total, si con un jean apretado uno sufre, a veces, pues ya sabrán que uno en una badana sudando y en esa fricción por tantas horas, pues uno se llena de ampollas y el dolor era muy violento, muy, muy, muy violento. En ese momento, pues mi mejor aliada fue esta crema que le ponen a los bebés, la Yodora, que en realidad pues es un desodorante, ¿sí? Yo no sé en qué momento esto se convirtió en la crema antipañalitis y demás, pero bueno, yo cargaba en mi canguro un tubito de esos con el que todo el día, cada vez que yo entraba al baño, me ponía por montones. Había momentos donde me dolía muchísimo, pero no podía parar y yo seguía y al darme cuenta, pues ya estaba sangrando y era doloroso. Muy doloroso. Y esas empezaban a ser como las dificultades de la ruta, ¿no? O sea, ahí es cuando uno se va midiendo el aceite y se va dando cuenta, pues, de qué está hecha. Los días empezaron a transcurrir pues con una rutina mucho mejor organizada, salidas entre las 4:30 y 5:30 de la mañana, dependiendo cuántos kilómetros tocaba pues cada día. Una de las cosas más lindas que recuerdo y que espero que no se borren de mi cabeza nunca es el olor a la mañana. Ese olor a mañana en medio de la humedad del clima, el olor a verde, el viento, sentir ese viento en las mañanas a las 4:30, salir en plena oscuridad y ver salir el sol eran y han sido de las bendiciones más grandes de las que siempre he estado muy agradecida de haber podido tener, ¿no? En la ruta, como les contaba antes, uno siempre se encuentra con muchas cosas. Pero creo que lo que más me llenaba de amor era cuando la gente reaccionaba, cuando echaba pito, cuando le gritaban a uno, buena, tal, como, saben, esa intención de la gente de saludar, de impulsarlo a uno, de reconocerlo. Eso era lindo porque uno encontraba amor, digo yo, ¿no? Un amor de ajenos, un amor de desconocidos, pues que le alegraban a uno mucho el día. Y recuerdo un día que al salir muy temprano, pues digamos que al salir muy temprano no se desayunaba, como yo les decía, sino que uno salía tipo 4 o 5, pedaleaba y por allá tipo 8 uno encontraba algún sitio de carretera y recargaba energías. Y ese día por algún motivo no había nada. Eso que uno pedalea y ya va sintiendo el sabor arepa de huevo, el hambre que tiene.
Y recuerdo que pasó un señor como de unos 60 y pico de años en bici, seguramente entrenando, un señor local, y unos 15 minutos después lo vi que se estaba devolviendo y paró enfrente mío para darme unos mangos. Pues el señor se fue hasta el palo de mango, se devolvió y me dijo, vea, para que recargue energías un manguito. Miren, yo no les puedo explicar lo que ese mango significó para mí. Creo que se me salieron las lágrimas ese día porque estar en el medio de la nada, deseando comer, y que un desconocido tenga ese acto de bondad, pues para mí fue algo precioso. Y pues el mango para mí siempre había sido como cualquier cosa, ¿no? Una fruta más, pero desde ese día amo el mango y representa, pues lo veo con mucho amor. Tanto así que mis amigos en la costa a mí me dicen la loquita de los mangos, pero bueno, ese es otro cuento. Entre más pasaban los días, más sentía que eso era lo mío, que sí podía, que no me iba a quedar grande. Cuando las personas que dijeron que no pasaba el segundo día me vieron en el cuarto, en el quinto, en el sexto día firme dándole al pedal, pues se asombraban. Y esto lo cuento no por vanidad, sino porque siento que es muy importante reconocer esa fuerza que ni uno mismo sabe que tiene, ¿no? Además como mujer, porque yo siento que siempre ven las capacidades en el hombre, porque pues físicamente el hombre es más fuerte y físicamente, mentalmente muchas veces el hombre con ese tipo de cosas es mucho más atendido a sus retos, es más retador con él mismo, pero es importante porque pues a uno de vieja no le tienen tanta fe, digo yo. Y nada, esta ruta estuvo llena de altibajos, días buenos y malos en esa relación en la que estaba inmersa. Aprendí que muchas veces me iba mejor pedaleando a mi ritmo y otras veces pues me iba mejor pedaleando al ritmo del otro. Entendí por sobre todo la importancia del agua. Uno que viene de ciudad no alcanza a entender, como dicen, la sed con la que vive el otro, y eso lo pude ver en ese recorrido, ¿no? La escasez de agua en muchos caseríos y pueblos que quizá ni aparecen en el mapa, la precariedad con la que se vive a causa de falta de agua me hizo valorar muchísimo este recurso, que además era la gasolina diaria para sobrevivir. O sea, en mi bicicleta yo siempre llevaba 2 litros de agua mezcladas con sueros y sales. En mi camisa en la parte de atrás iba siempre un Vive 100, pues el Vive 100 del día, un bocadillo y un banano. Y cada vez que podía reemplazaba el bocadillo y el banano durante el día. Por allá, como en el quinto o sexto día, creo, llegamos a San Diego. Y esta llegada la recuerdo mucho porque vean, una cosa es que uno sepa que va para el mar y tal, pero que el aire queme a las 7 de la noche, no, hombre, eso ya no es que no tenía nombre de nada. Y pues así se sentía. Imagínense que uno sale a las 6 de la mañana a dar pedal y son casi las 6 de la tarde y no han llegado. Aunque ese día, bueno, debo decir que fue deli porque en el camino había un río delicioso al que me metí como 1 hora antes del atardecer. Y eso alargó un poco más el camino, pero pues valió toda la pena, ¿no? Esos eran los pequeños momentos con detalles muy específicos que recuerdo que uno decía, valieron toda la pena. Pero bueno, volviendo al tema, llegando a San Diego no había nada, y cuando digo nada es como casas de locales y más nada. Y uno ahí con bicicletas bien montadas y la noche cayendo, pues ahí sí como dicen, empieza uno a sentir como un pánico así nerviosito, esa risa nerviosa que uno dice como, ¿y ahora qué carajos hago? Y por allá me acuerdo que alguien nos dijo que fuéramos a un sitio que recién estaban abriendo. Y pues allá llegamos. Era como un estadero. O sea, era como una finca estadero. Yo recuerdo que se veía todo nuevo y eso que uno llega y es de una vez ese comedor amplio, sin puertas, sino como esos comedores amplios donde entra la brisa por todo lado. Pero de nuevo, esa brisa estaba más caliente que mejor dicho. Nos ofrecieron una habitación con ventilador y otra sin ventilador pero con aire. Y acá pues uno con el presupuesto medido le tocaba muchas veces apretarse, porque eso sí, plata se va y no es poca. O sea, entre la armada de la bicicleta, las adaptaciones que uno tiene que hacer, los suplementos que uno tiene que comprar, pues partamos de eso, los entrenamientos que uno tiene que hacer antes, la ropa que uno tiene que comprar. O sea, hay muchas cosas, más la plata que uno se va invirtiendo durante el viaje y no es poco. Así que muy valientes dijimos, pues bueno, nada, o sea, venimos a dormir, a las 4 o 5 de la mañana salimos, pues vámonos con una habitación de ventilador, qué carajos.
Y ese día, pues, cenar y a descansar. Esa noche fue de las peores del viaje. El calor era infernal. Mis fosas nasales se quemaban, de verdad, sin exagerar. O sea, yo sentía que había fuego en mi nariz. Cada vez que respiraba me ahogaba. Uno abría las ventanas y en vez de viento consolador era esa brisa caliente, pero hirviendo, pues, o sea, mal. Yo sí les digo una cosa. Si se hacen un viaje en bicicleta o si se hacen un viaje en trekking o hiking o esas cosas que demandan mucho esfuerzo físico y pueden pagar siempre por un buen descanso, háganlo. Esa noche se sufrió además porque acá entre nos, eso era la propia zona recontrarroja. O sea, ya los que mandan la parada son los paras y pues como los conocemos nosotros, ¿no? Entonces uno sabe que cualquier cosa pues puede pasar y en especial cuando uno no es local. Todo salió bien, afortunadamente pues menos la dormida, por supuesto, y al otro día, muy a las 5 o 6 de la mañana, pues arrancó la pedaleada. El día final se acercaba, no sin antes parar en Bosconia, un sitio pequeño, un sitio raro, donde uno es literal un extranjero. Ya recuerdo parar en un hotel de carretera donde un mico era la mascota, ¿no les digo? En este viaje, verdad que se veía de todo y hasta un puercoespín ese día terminé alzando esa mañana en camino allá. También era la mascota de una familia y yo feliz. A mí entre más exótica la situación, pues más feliz. Pero al tiempo, pues para mí fue difícil a veces entender que en otras culturas, en otros escenarios, el trato, la relación con los animales es absolutamente diferente y a la que yo como persona citadina, pues la relación que tengo con los animales es diferente. Y aclaro, o sea, voy a aclarar esto y es... yo no estoy entrando a juzgar, por supuesto, sino a resaltar que hay lugares donde el trato a los animales pues es hostil y quizá en la ignorancia de la gente y en el desconocimiento pues termina con mascotas como estas que a ojos de otros pues deberían estar en su hábitat. Y pues a ojos de ellos y de la comunidad pues era como cualquier otra cosa pues más, ¿no? O sea, tener un mico, tener un puercoespín era como cualquier cosa. Y no, en realidad y en la realidad de estos pueblos funciona diferente. No está mal en la medida que cuiden el animal, pero pues hay momentos donde definitivamente la precariedad y el maltrato a mí me dejaban con el corazón roto y pues yo aunque algo quisiera hacer, pues no era posible. Un ejemplo muy claro fue un perrito bebé desnutrido en medio de la carretera en ese sol infernal, sin agua, que se estaba muriendo. Y yo tenía dos opciones. O lo subía y me lo llevaba literal en una mano y con la otra trataba de manejar, pues en una vía donde transitan mulas, carros a toda. Yo llevo el peso de mi equipaje y agua y pues la opción era correr a buscar en 4 o 6 horas una veterinaria y esperar a que muriera ya, porque pues el man estaba pues muriendo. O la opción que me quedó, que fue darle agua, tratar de ponerlo en una mínima sombra y seguir. Y entonces mucha gente diría como, no, pero ¿cómo? Yo me lo hubiera llevado, yo le hubiera hecho esto, yo, pues en mi corazón, por supuesto, me dolió mucho, porque eso era lo que me decía mi corazón, ¿no? Como llévatelo, rescátalo, mira, a ver, pero pues mi seguridad en la carretera, mi vida, mi integridad se podían ver afectadas, no solo por un accidente, sino porque el perrito realmente estaba muy enfermo y si yo, pues me enfermaba, todo iba a quedar ahí. Y lo más difícil era además pensar que ese perrito solo llegó ahí porque alguien lo abandonó. Y pues de nuevo, como les cuento, uno en la carretera se encuentra de todo. El día 9, la llegada a Aracataca, a la tierra del gran García Márquez, la llegada fue al atardecer. El museo ya lo habían cerrado, así que bueno, la parada técnica fue solo para admirar la fachada de la entrada, buscar un hostal lo más pronto posible para descansar y a dormir. Aracataca me pareció un pueblo precioso, un pueblo pequeño, con mariposas amarillas por todo lado, y se puede oler, ¿no? Se puede oler el orgullo de sus habitantes, pues que vienen de los mismos ancestros que el Nobel de Literatura. La gente muy familiar, muy amigable. La visita, pues, sin embargo, fue como entrada por salida, ¿no? Fue una sola noche y al otro día, pues, era el último. La pedaleada era Aracataca a Santa Marta y eso que uno ya va viendo la luz.
6 a.m., aguas listas, yodora lista, despedida del pueblo de las mariposas amarillas y a coronar. Esa mañana yo me acuerdo que la ansiedad estaba al tope, la pedaleada en el inicio estaba como súper liviana, ya no había lomas que subir, ya no había cansancio mental de pensar en la meta. Esa era la meta, ese último recorrido. Es como esa última cucharada del postre que uno más disfruta, ¿no? Hasta que toma tu pelea con el ciclas, como raro. Vean, yo sí les digo algo. Viajar en bici es una delicia. Viajar con pareja, bueno, dependiendo de la pareja. Pero si hay cosas que no funcionan, pues eso es como un dolor de estómago constante, ¿no? Como cuando uno siente que tiene que hacer popo y no puede, igual acá. Uno siente que quiere hablar pero no sale porque si no literalmente todo va a ser pues la embarrada. Ese del agarrón fue por un Vive 100, o sea, una nimiedad, pues si no estoy mal, sí. Y ahí juegan varias cosas, ¿no? El cansancio, la ansiedad, las ganas de llegar, la emoción, las cargas de lo que se ha dicho y aún más de lo que no se ha dicho. Así que, pues sumando todo eso, toma tu agarrón y ajá. Recuerdo mucho que antes del agarrón alguien en la carretera nos dijo que tuviéramos mucho cuidado porque antes de llegar a Santa Marta estaba la Y, que ahora que ya pues estoy tan familiarizada con esa zona, por yo pues vivir tanto tiempo en Santa Marta, pues es básicamente lo que divide a Ciénaga con la recta que va derecho hasta Mamatoco y cruza Santa Marta, o sea, una vaina como así. Entonces nada, la advertencia fue no crucen la Y, no la crucen, es peligroso, cojan la variante, tal. Y pues nada, en ese agarrón cada uno se fue a su ritmo. Yo me acuerdo que trataba de disfrutar pues como ese último tramo, pero dolía, habían cosas adentro como pues de esa relación que estaban raras y pues esos silencios eternos y cuando menos lo pensé, toma que estaba adentro de la propia Y, cruzando la ciénaga y el lugar que pues por supuesto no debía cruzar, cruzando el propio peligro. Era el mediodía, el sol a tope, mi corazón empezó a latir súper fuerte, yo me acuerdo que empecé a tener como un ataque así de pánico donde el miedo se empezaba a apoderar de mí. Oré mucho, le pedí a Dios que me cuidara la vida, que me permitiera llegar sana y salva. Estaba sola, el ciclas no tengo ni idea porque no estaba por ahí. Seguro estaba más adelante o más atrás, yo no tenía ni idea. El caso fue que salí de la Y, retomé la vía y poco a poco empezaron de nuevo como unas subidas. Yo estaba muy, muy, muy cansada ya. Los casi 38 grados me estaban quemando la espalda, las marcas del sol en el cuerpo ya no podían estar más visibles, sudaba, jadeaba como un perro cuando tiene sed, o sea, ya. El cuerpo estaba muy listo, además porque la mente ya le había mandado el mensaje, ¿no? Este es último esfuerzo, este es último esfuerzo. Y cada kilómetro más cerca, el cuerpo como que yo sentía que se iba venciendo más. Y de repente, pues nada, uno de los momentos más sublimes en mi vida fue que ya subiendo, empezando a subir, uno de esos peldañitos que empezaban a quedar, escuché un grito muy fuerte. Y yo en esa pedaleada que ya se había hecho pesada, subiendo esa vía, levanté mi mirada y a lo lejos el mar, el grandioso mar. Yo me acuerdo que, pues nada, obviamente saber que estaba coronando, paré en esa cima de esa subida, abracé el manubrio de mi bicicleta, puse mi cabeza sobre la bicicleta y empecé a llorar y a llorar y a llorar y grité de la felicidad y le di gracias a Dios y me acerqué a este personaje y nos abrazamos y qué duro, qué teso, qué talante para dar pedal porque no es fácil, ¿no? Ver qué se estaba logrando. Sin decir una sola palabra fue como si me hubieran metido un turbo en los pies y a pedalear los últimos kilómetros. Las pinchadas durante el viaje mías fueron como 2 veces, las de este personaje, sí, del ciclo, sí fueron muchas más veces, pero recuerdo que yo llegando me pinché como 2 veces en menos de 2 kilómetros y eso era rarísimo porque era como queremos llegar pero no podemos y a despinchar y otra vez a despinchar, o sea, ese tramo debió haber sido mucho más corto, pero
pero fue mucho más largo de lo que seguíamos pensando porque pues las pinchadas nos paraban. El caso fue que pues nada, después de todo eso, como que el llanto iba y volvía, ¿no? La emoción era de muchos sentimientos encontrados, pensar que al final pues sí había sido fuerte, que sí podía eso y mucho más, que me demostré y le demostré a mucha gente pues de lo que yo era capaz, y de repente en medio de todo ese encuentro de emociones pues uno ve que dice entrada al Rodadero, entrada a Santa Marta, y ahí pues muy estallados ya decidimos entrar al Rodadero, que pues al final de todo era la Samaria. Y me acuerdo mucho que entrando ya, saliendo de la recta, entrando ahí a las calles del Rodadero, nos echaban pito, yo gritaba de la felicidad, la gente nos saludaba, las calles ya tenían gente, tiendas, arepa de huevo alrededor, o sea, hacía olor a pescado. Y entonces pues imagínense cómo después de todo eso, la emoción que eso generaba, ¿no? Y entonces, pues nada, ahí ya fuimos llegando. Yo me acuerdo que vi como un solo recorrido, como un solo corredor de luz. Di pedal con todas las fuerzas de mi alma, y al cruzar ese corredor, al final, ahí al frente estaba el mar. Y yo me acuerdo que me arrodillé y lloré mucho, mucho, como yo alcé mis brazos para agradecer, y fue un momento muy bello. Uf, me acuerdo y se me pone la piel de gallina. Recuerdo que un par de personas empezaron a aplaudir, me sentía como en un sueño del que yo decía no quiero despertar, ¿no? Lo había logrado. Para mí lo más grande de esto fue darme cuenta de que estaba hecha, ¿no? Demostrarme que una vez más lo que tanto había anhelado con mi corazón lo había logrado, y lo había logrado gracias a Dios, lo había logrado gracias a mi fuerza, gracias a mi empeño, como a creer en mí misma en medio de tanta incertidumbre, ¿no? Pues al ser la primera vez que hacía semejante hazaña. También aprendí a que existen momentos para hablar y que existen momentos para callar, y que el silencio puede ayudar muchas veces, pero que hay silencios en los que uno tiene que escuchar muy bien el corazón y la razón, y uno tiene que ser muy honesto con uno mismo y con lo que le está pasando alrededor, ¿no? Eso fueron en total 10 días, 9 pedaleando. Al final ese fue el primero de 2 viajes en bicicleta, porque ahora que había llegado hasta el mar, que sentía que quería más, pues se empezó a gestar otra idea en la cabeza, y fue cruzar Colombia hasta llegar al Ecuador, a la mitad del mundo. Pero ese es otro cuento. Si quieres compartir tu cuento, escríbenos a muchocuentopodcast@gmail.com, y sobre todo, no olvides suscribirte para no perderte el próximo cuento.